Hola, queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto? Recuerdos en casa, les habla su profesor, Martín Cárdenas, el profesor de Física y Química, ¿ya? Para poder hacer una clase un poquito más fuera de lo común, ¿no es cierto? ¿Ya? El día de hoy vamos a trabajar en química, en específico, ¿no es cierto? Y para poder comenzar, ¿no es cierto? Vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Sí. Y vamos a hablar sobre la teoría atómica, ¿sí? El concepto de átomo, el concepto que se tiene orbital atómico también. Ya vamos a ver cómo funcionan los elementos químicos de la tabla periódica en específico también. Vamos a comprender cómo podemos calcular el número másico, el número atómico en específico. Vamos a comprender cómo funciona el electrón, cómo funciona un átomo. Vamos a aplicar alguna matemática ya pequeña. Yo sé que no nos gusta mucho, pero son cálculos fáciles, ¿no? Son cálculos de suma y resta. Así que comencemos, ¿ya? Ustedes saben que ante cualquier duda, ¿no es cierto?, me pueden escribir a este correo, ¿ya?, para yo respondérsela, ¿ya?, y nos podemos contactar por ese medio. Entonces, para partir, tenemos que partir con el concepto de, perdón, con el concepto de número atómico y número másico, ¿no es cierto? ¿Ya? El número atómico hace referencia a la cantidad de protones que se encuentran en el elemento químico. ¿Sí? La cantidad solamente de protones, no olvidar eso. ¿Sí? Y siempre se ubica en la parte de abajo, ya como nos muestra en la imagen. El número atómico siempre es el número más pequeño. Por otro lado tenemos el número másico, ya que es el número más grande, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que se denota con la letra A. El número atómico se denota con la letra Z. ¿Ya? Eso es súper importante, letra A y letra Z. Número másico me indica la suma de protones y de neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Ya? La suma de protones y de neutrones que se encuentran en el núcleo del átomo. ¿Cómo lo podemos identificar esto? ¿Cómo podemos saber cuánta cantidad de electrones, protones, neutrones hay en un átomo? Lo podemos saber gracias a esta tablita, ¿no es cierto? Nos explica algunas cositas. Por ejemplo, tenemos el cobre, ¿no es cierto? Número atómico, 29, y número másico, 63. Entonces Z, que es el número atómico, ¿ya?, es 29. Y A, que es el número másico, corresponde a 63. Lo ubicamos en la tabla entonces. Número de protones, sabemos que el número atómico me indica la cantidad de protones. Entonces son 29. Y la cantidad de neutrones, ¿no es cierto?, es la resta. La resta de 63 menos 29. ¿Sí? La resta, ¿ya? O sea, me da 34. Y el número de electrones siempre va a ser igual a la cantidad de protones cuando está en estado neutro. ¿Ya? Cuando está en estado neutro. ¿Ya? Si presenta alguna carga, como por ejemplo una carga positiva o una carga negativa, ¿ya?, si es negativa, se suma, ¿ya?, y si es positiva, se resta. Siempre es el signo contrario. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el potasio acá abajo, ¿no es cierto? Que sea el calcio. Disculpen, el calcio, ¿ya?, 40 y 20, ¿no es cierto? Número atómico, 20. Número másico, 40. Número de protones, 20, ¿no es cierto? Porque me indica el número atómico. Número de neutrones es la resta, 40 menos 20 me da 20, ¿no es cierto? Entonces serían 20 neutrones. Y la cantidad de electrones son 20. Bien. Eso para partir inicialmente con la cantidad de protones, neutrones, electrones que se encuentran en el átomo. Bien. También tenemos quienes empezaron con la teoría atómica, ¿ya? Primero tenemos los postulados de Dalton, ¿no es cierto?, que fue el primero en, en hablar sobre el concepto de átomo como una partícula indivisible, ¿no es cierto? Algo muy pequeño, ¿ya? Una partícula muy pequeña, ¿no es cierto?, en la unidad fundamental, ¿ya?, de la materia. Y todos los átomos eran idénticos, ¿no es cierto?, pero presentaban diferentes propiedades, ¿sí? Ahora también habló, ¿no es cierto?, sobre que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Ya, este es un principio fundamental. Los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. No olvidar aquello.
También cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman los compuestos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los compuestos, que ya van a tener diferentes propiedades, ¿no es cierto? Ya dependiendo de la propiedad que cada átomo incorpore al compuesto que se formó. Entonces, primero tenemos a Dalton. Luego tenemos a tres científicos que también contribuyeron mucho a la teoría atómica, que fueron Thomson, por ejemplo, después de Dalton. Thomson, ¿no es cierto?, dice que todos los átomos son neutros, ¿ya? Por lo tanto, poseen la misma cantidad de protones y de cargas negativas que son los electrones, ¿no es cierto? Y él lo representó en esta imagen, ¿sí? El electrón es como, se conoce como el budín de pasa, ¿cierto? ¿No es cierto? Donde tenemos el budín, que es la esfera cargada positivamente, y las pasas, en este caso, ¿no es cierto?, que serían los electrones, ya que están cargados negativamente. Por eso se considera que están en estado neutro, ¿ya? Son neutros, ¿sí? Ojo en eso. Después viene Rutherford, que propuso el modelo planetario, que es esta imagen que nosotros vemos ahí, ¿no es cierto?, ¿ya? En donde dijo que las cargas positivas, ¿ya?, están concentradas en el centro del átomo, y que a este centro lo llamó núcleo, ¿sí? Esto es súper importante, que llamó núcleo. Y ahí que se encontraban las cargas positivas, o sea, los protones. ¿Bien? Y luego viene Bohr, ¿no es cierto?, en donde Bohr dice que los electrones están girando en órbitas circulares en torno al núcleo, ¿sí? Los electrones giran en forma circular en torno al núcleo. Y a esta órbita, que sea, y a este giro circular, ¿no es cierto?, en torno al núcleo lo llamó órbita, ¿ya? Y que siempre va a ubicar la órbita de menor energía, ¿ya?, que es la más cercana al núcleo, ¿sí? Ojo con aquello. Entonces, estos cuatro científicos contribuyeron a la teoría atómica. Aquí tenemos el resumen, ¿no es cierto? Entonces, Dalton dijo que teníamos un átomo indivisible, ¿sí? Thomson, ¿ya?, propuso la existencia de los electrones con cargas negativas. Rutherford, ¿no es cierto?, creó este modelo planetario, ¿ya?, y dice que los protones se encuentran en el núcleo, ¿sí?, en el centro del átomo. Y después finalmente tenemos a Bohr, que dice que el electrón gira en torno al núcleo, ¿no es cierto? Bien. Y la teoría de Bohr, ¿no es cierto?, que fue la última teoría, ¿ya?, permite explicar solamente el hidrógeno, ¿sí?, las energías orbitales del hidrógeno, ¿ya? Por ende, solo se va a aplicar al hidrógeno, ¿ya?, no a los otros elementos de la tabla periódica, ¿ya? No explica el espectro de átomos para más de un electrón, ¿no es cierto? Y no explica tampoco ni la existencia ni la estabilidad de los compuestos químicos, ¿sí? Por ende, se genera una confusión ahí. Y aquí surgen otros científicos que hablaron sobre el modelo mecano-cuántico, ¿ya?, que son tres postulados principales. En primera instancia tenemos a Broglie, ¿no es cierto?, en donde dice que el electrón tiene el comportamiento, ¿no es cierto?, de una onda, ¿sí? Ya que esto ya revolucionó un poco la ciencia de su tiempo. Después viene Heisenberg, ¿no es cierto?, en donde postula el principio de incertidumbre, ¿ya?, en donde nos dice que es imposible determinar con exactitud la posición y la velocidad de los electrones, ¿ya? Es imposible que eso ocurra, ¿sí? Pero sí se puede determinar una probabilidad donde puede ubicarse un electrón. Y después Schrödinger, ¿ya?, habla sobre esto, ¿no es cierto?, que dice, que postula la ecuación de Schrödinger, ¿ya?, que permite obtener la probabilidad, ojo, la probabilidad de la ubicación de un electrón. ¿Sí? O sea, yo puedo encontrar un electrón en este punto, ¿ya?, con esa ecuación. Ya es una probabilidad, ¿sí? Estos postulados, ¿no es cierto?, de la teoría atómica nos llevan a conceptos claves para poder entender más el átomo, ¿sí? Entonces se empezó a hablar de un orbital, ¿ya?, que es lo que está girando, la circunferencia, ¿no es cierto?, que se encuentra en torno al núcleo, en donde se encuentran los electrones, ¿sí? Y sabemos que no es posible asignar un punto específico para los electrones, ¿sí? También con esto
podemos resolver la ecuación de onda, ¿no es cierto?, planteada por Schrödinger, y surgen los números cuánticos, ya que son 4, ¿sí? N, L, M y S. N es el número cuántico principal, L es el número cuántico secundario o azimutal, ¿ya? M es el número cuántico magnético y S es el número cuántico spin, ¿ya? Y los números cuánticos pueden determinar, ¿no es cierto?, la región del espacio-energía de mayor probabilidad de encontrar un electrón, o sea, en esta órbita donde yo puedo, así, donde existe la posibilidad de encontrar un electrón. ¿Bien? Entonces, el número cuántico principal ya me va a proporcionar el nivel de energía, o sea, esta circunferencia. Es decir, estoy más cerca del núcleo o más alejado del núcleo, ¿sí? Siempre va a tomar valores naturales, que van del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? ¿Ya? El número cuántico secundario o azimutal, ¿no es cierto?, me va a proporcionar el subnivel de energía, ¿ya?, que va a tomar valores desde 0, ¿no es cierto?, hasta el 3, ¿ya? 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Y me va a definir la forma del orbital, o sea, cómo se comporta este orbital. Aquí ya lo vamos a ver un poquito más adelante con unos gráficos, ya cómo se comporta este orbital. M, ¿no es cierto?, que es el número cuántico magnético, me va a definir la orientación del orbital, ¿ya? El otro me definía la forma, este me va a definir la orientación del orbital, ¿no es cierto? Y siempre va a tomar valores desde menos L, ¿sí?, hasta más L, ¿ya? O sea, menos el número cuántico secundario hasta más el número cuántico secundario. O sea, puede ser desde menos 1 hasta más 1. Menos 1, 0 y 1. O puede ser menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, ¿no es cierto? Y me va a identificar la orientación del orbital. ¿Ya? Orientación del orbital. No se nos olvida. Y ese, ¿no es cierto?, que es el número cuántico de spin, me va a definir el giro del electrón. ¿Ya? Si gira hacia la derecha o si gira hacia la izquierda. ¿Ya? Y va a tomar valores más menos un medio. ¿Ya? Más menos un medio. Si gira hacia la derecha, ¿no es cierto? Si gira hacia la derecha, va a tomar valor positivo. Si gira hacia la izquierda, va a tomar valor negativo. ¿Bien? Entonces, los orbitales, ¿no es cierto?, se van a nombrar mediante un número, ¿sí? Que este es el número cuántico principal, ¿ya?, y el número cuántico secundario, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el 2S, el 3D, ¿no es cierto?, el 4S, ¿ya? Y, por ejemplo, si el número cuántico secundario es 0, 1, 2 o 3, ¿ya?, el 0 va a corresponder al orbital S, el 1 corresponde al orbital P, el 2 corresponde al orbital D y el 3 corresponde al orbital F, ¿ya? Esta tablita no se nos puede olvidar por ningún motivo. Entonces, siempre cuando el valor del número cuántico secundario sea 0, va a valer S. Si es 1, va a valer P. Si es 2, D. Y si es 3, F. Bien. Entonces, esta tablita nos explica muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ya tomemos el más fácil primero. Si el número cuántico principal es 1, el número cuántico secundario va a ser 0. ¿Ya? Es la única posibilidad que tiene. Por ende, se va a denotar 1S, ¿no es cierto? 1S. El número cuántico magnético depende del número cuántico secundario, ¿no es cierto? Entonces va a ser 0. ¿Ya? Ahora, tomemos este en 3, ¿ya? Que es uno de los más complejos. ¿Ya? Si el número cuántico principal es 3, ¿no es cierto?, ¿ya?, va a tener tres opciones. Que el número cuántico secundario sea 0, 1 y 2. ¿Ya? O sea, S, P y D. O sea, me puede quedar 3S, 3P o 3D. ¿Sí? Si toma el valor de número cuántico secundario 0, me va a quedar el número magnético 0. Si me toma el número cuántico principal 1, el número cuántico magnético va a ir desde menos 1, pasando por el 0 hasta más 1. ¿Sí? El número cuántico secundario es 2, ¿no es cierto? Me va a quedar que el número magnético va a ir desde menos 2 hasta más 2. ¿Bien? Y así sucesivamente con los otros.
Ahora, cuando hablábamos, ¿se acuerdan que anteriormente, ¿no es cierto? Hablábamos que define la forma del orbital, ¿no es cierto? El número cuántico secundario, aquí está, ¿ya? Si el número cuántico secundario es S, ¿no es cierto? O sea, si el número cuántico secundario es 0, que corresponde a S, va a tener esta forma, el orbital, ¿ya? Se va a mover de manera circular. Y en el centro es donde se van a congregar la mayor cantidad de electrones, ¿no es cierto? Si el número cuántico secundario es 1, va a corresponder a P. Y tiene estas tres formas de moverse en el espacio, ¿ya? Como PZ, como este, como PX y como PY. ¿Ya? Son las tres formas que tiene de representarse. La primera es la forma general, ¿ya? Pero estas tres formas son las que tiene de moverse. Por eso, si se dan cuenta, el número cuántico magnético, cuando es P, son siempre tres, ¿ya? Porque tiene tres formas de moverse, ¿ya? Una, dos y tres. ¿Ok? Y fíjense que cuando el número cuántico secundario es cero, ¿no es cierto? Cuando el número cuántico secundario es cero, tiene ¿cuántas formas de moverse? Una. Una. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? S, S, S y S. ¿Ya? Ahora, si el número cuántico secundario es 2, ¿no es cierto? Va a corresponder al orbital D. O sea, va a tener 5 formas de moverse diferentes. Si volvemos a anterior, veamos. Cuando es D, ¿no es cierto? Cuando me da 4D, ¿ya? Tiene 5 formas. Desde el -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Ya? Tiene 5 formas de moverse el electrón. ¿Y cuáles son esas 5 formas? Estas 5 formas que vemos aquí en esta imagen. ¿Sí? Esa es la orientación, ¿no es cierto? La forma que tienen los electrones de moverse. ¿Sí? Y si cae en F, ¿ya? Que es cuando el número cuántico secundario es 3, ¿no es cierto? Va a tener 7 formas diferentes de moverse. 7. ¿Sí? 7 formas diferentes de moverse. ¿Ok? Entonces, también surge el concepto del principio de exclusión de Pauli, en donde dice que dos electrones del mismo átomo no pueden tener el mismo número, los mismos números cuánticos. Por lo tanto, en un orbital no pueden haber más de dos electrones. ¿Sí? Solamente caben dos electrones, cabe uno o dos. Uno o dos, no caben más. ¿Ok? Eso es súper importante. Entonces, de acuerdo a todo esto, eh, yo le mandé una guía adjunta, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde hablamos un poquito de esto. ¿Ya? Los electrones, ¿qué son? Los electrones son partículas que presentan carga, que no presentan carga, la carga es positiva, negativa, neutra. ¿Ya? Aquí esta parte alternativa que la pueden resolver en base al PPT. ¿Ya? Por ejemplo, un átomo de 8 protones, 10 neutrones y 10 electrones son catión, anión, átomo neutro, un electrón. Catión, carga positiva. ¿Ya? Carga positiva, ¿no es cierto? Que necesita liberar un electrón. Anión, carga negativa, cuando necesita captar, ¿no es cierto?, un electrón. ¿Ya? Esto lo pueden hacer con la tabla periódica. ¿Ya? Bueno, ahí los científicos, ¿no es cierto?, que podemos hablar sobre el núcleo, el anión, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí les pongo esta tablita para que ustedes la puedan completar. ¿Ya? El número atómico, número másico, la cantidad de protones, neutrones, electrones, ¿no es cierto? Y el elemento químico con el que estamos trabajando. Ojo que aquí estos tres son los más complejos de todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Recuerden que cuando hay carga negativa, ¿ya? Se suman dos electrones. Se suman, ¿ya? Dos electrones. ¿Ya? O sea, aquí, por eso hay 10. ¿Ya? Ojo ahí. Cuando el sodio tiene una carga positiva, se resta, ¿ya? Como en este caso es una carga, se resta un electrón. O sea, aquí, ¿cuántos electrones van a haber? ¿Mm? ¿Ya? Si se resta un electrón, ¿ya? Aquí en este caso son una carga más 3. Por ende, se van a restar 3 electrones. ¿Ya? Ojo con aquello. Entonces, bueno, y explicar la formación de los cationes y aniones, ¿no es cierto? ¿Ya? Buscar dos ejemplos de moléculas, ¿ya? Dar su nombre, la fórmula química, los átomos que la componen y en qué proporción. Por ejemplo, el agua son 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. A eso me refiero.
De ahí donde lo encontramos en la naturaleza, en los mares, en los polos, ¿no es cierto? Etc. Y aquí, por ejemplo, indicar el número atómico, el número másico y la carga que presenta. ¿Ya? Un ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Ahora, de acuerdo a todo esto que hemos trabajado, no sé, te cuesta un poco entenderlo, cuesta mucho trabajarlo. Vamos a recordar algunas cositas, ¿no es cierto? ¿Ya? Recordar que el átomo se compone de electrones, protones, neutrones, ¿no es cierto? Electrones, protones y neutrones. Electrones carga negativa, protones carga positiva y neutrones carga neutra, ¿ya? O sea, no presentan carga. ¿Ya? Los distintos científicos que nos fueron explicando la formación del átomo llegaron a la conclusión de los números cuánticos. ¿Ya? Son 4 números cuánticos: número cuántico principal, secundario, magnético y spin, ¿ya? Que nos explican cómo se mueven los electrones en torno al núcleo, ¿no es cierto? El comportamiento, ¿sí? Y las diferentes formas que estos pueden adquirir, cómo se pueden mover, cómo no se pueden mover, ya dependiendo de dónde se encuentran. ¿Ok? Entonces, chicos, ya, no olvidar quedarse en casa, ya resguardarse, tomar las medidas de precaución necesarias, ya, para que nos podamos volver a encontrar, ya, para que podamos volver a vernos, ¿cierto? Tener nuestras clases. Ya, un abrazo gigante a todos a la distancia. Ya pronto nos volveremos a encontrar para poder retomar nuestra labor. Un abrazo, cuídense. Un abrazo a sus familias.